no pasara junto al pueblo peronista en defensa de la continuidad constitucional del gobierno de Isabel, que en meses había programado, había sacado un decreto en febrero del 76, llamando que iba a haber una elección constituyente previa a toda elección posterior. Tenía posibilidad de ganar por elecciones, si era como yo decía, pero ellos sabían que no iba a pasar eso, que no iban a ganar. La oligarquía hace golpe porque no puede ganar por consenso. Eso es lo que le pasa. Y los periodos de duración de los grupos como Macri o como el mismo Milei son cada vez más cortos. Y eso los pone desesperados, y hoy están desesperados, porque se acaban los dólares para mantener la bicicleta financiera. No se puede, es una frazada corta, no alcanza para tapar todo el mundo. Tienen que darle entrada al acero chino, y eso crea líos con Techín, porque Techín produce al doble del precio que por dumping, por venderte más barato para ganar el mercado, te venden los chinos. Donde se discute tubos sin costura, Techín y los chinos compiten. Entonces, no le puede dar a los dos. Y este primero dijo, sí, con los chinos nada, bla, 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 y después dijo, no, son interesantes los chinos. Es expresión de que son hacen buenos negocios. ¿Mm? Hacen buenos negocios, dijo de los chinos. ¿Sí? ¿Cómo? De los chinos dijo que hacen buenos negocios. Son buenos. Claro, hacen buenos, me sorprendí, dice, no piden nada a cambio. ¿Que no piden nada a cambio? Andá a mirar la megaminería que están promoviendo. Andá a mirar el litio. ¿Qué es lo que está pasando donde están los chinos disputando con los norteamericanos? Porque el litio es importante desde el punto de vista estratégico. Y si ¿cuál es el plan de los chinos con el camino ese de la seda que atraviesa todo el Pacífico, entra por ahí por Perú y pretende salir al Atlántico? A Porto Alegre, dicen algunos, a La Plata, dicen otros. Ahora, eso no puede permitir los norteamericanos, por lo tanto hay una guerra. ¿Por qué? Porque lo que decía Lenin del imperialismo, ¿qué es el imperialismo? Aparición de los monopolios industriales. ¿Hay monopolios industriales hoy? Sí, hay un montón. Aparición de los monopolios bancarios. ¿Hay monopolios bancarios? Sí. Fusión del capital bancario con el industrial para formar capital financiero. Ni hablemos que hay capital financiero. Fin del reparto del mundo por los países. No hay más que para repartirse en guerra. No es que yo ocupo y aquel ocupa al otro. Le tenés que sacar al otro. Si los chinos hacen lo que quieren, se lo sacan a los norteamericanos. Y los norteamericanos no lo pueden permitir porque mueren. Entonces vamos a una guerra mundial. Es lo que dice el Papa. Vamos a una tercera guerra mundial. En ese marco estamos hoy. Y en ese marco de lucha entre dos potencias imperialistas, estábamos en el año 76. Sin eso no se entiende. Los rusos participaron en este golpe a favor del grupo Videla, Viola, Villarreal, Viñones. Y los otros trabajaban con el grupo opositor, que peleaban disputaban entre ellos. El reparto de la Argentina, repartida en una mesa de retazo de un cacho para cada uno. Eso nos lleva a peligros de la integridad territorial. Y entonces hubo una tercer causa de ese golpe. Primero, terminar con esas organizaciones democráticas, obreras, estudiantiles, populares, campesinas. Segundo, sacarse de encima al gobierno de Perón y de Isabel Perón. Y tercero, utilizar a gente que fue utilizada. Porque los grupos guerrilleros, con su violencia al margen del pueblo, en realidad favorecieron al golpe de Estado. El mecanismo del gobierno era débil porque iba a la lucha de grupos en lugar de movilizar al pueblo y parar otros 55. Nosotros en eso no estábamos de acuerdo. Pero los otros hoy quieren lavar su pasado sucio de apoyo de Videla, apoyo de Viola. El PC argentino en el año 1945 estuvo en la Unión Democrática pensando que los ingleses y los norteamericanos iban a apoyar un desarrollo democrático. ¿Qué pasó? Un obrero del frigorífico veía que el dirigente del PC estaba del lado de los que lo habían explotado por años. Por ejemplo, el frigorífico Suiz de La Plata. Entonces, obviamente ganó Perón, porque hizo Braden o Perón. Braden era el embajador norteamericano en esa época que apoyaba a la Unión Democrática. ¿Dónde está el PC? En la Unión Democrática. En el 55, ¿dónde estuvo el PC? A favor del golpe de Estado. Decían, se salvó el petróleo, porque al derrocar a Perón iban a salvar el petróleo. ¿Qué pasó después? ¿Se salvó el petróleo? En el 66 confiaron en el grupo lanucista y trabajaron para eso, porque iba a venir el sector democrático lanucista. Y entonces nosotros decíamos, no, nos quedamos para pelear porque hay un polvorín que se está secando
debajo de los pies de la dictadura, como hoy hay un polvorín que se está secando abajo de los pies de este gobierno, porque no le cierran las cuentas, y porque ¿qué va a pasar si aumenta ahora la desocupación? Que ya no es que no te alcanza la plata, es que no tenés ingreso, te hundís porque se hunde el piso, y te quedás y te ahogás porque se hunde el piso. Entonces, esto es ejemplo para hoy. Entonces, esa gente fue utilizada para un asesinato como el de Rucci, porque eso es lo que hace, los pone a la defensiva ante lo que quiere decir Villarruel. El asesinato de Rucci fue un asesinato de la conducción golpista ordenada e instrumentada a jóvenes que creyeron que trabajaban para la revolución. La toma del cuartel de Azul fue decidida por los más altos niveles golpistas, porque el comandante de ese cuartel era peronista, era amigo de Perón y era amigo del teniente coronel Filipó, que fue un militar legalista que se sublevó con Valle para reimponer el gobierno de Perón. En el año 1956, donde se fusiló gente, y donde se escribió aquel libro, después escribiría Rodolfo Walsh el libro sobre los asesinatos en los basurales de León Suárez. Entonces es un ejemplo para hoy. Numa Laplane, que era comandante jefe del ejército, nombrado por Perón, el 29 de mayo, Día del Ejército, dijo que no estaba de acuerdo con los románticos del golpe de Estado. Lo dijo el comandante jefe del Ejército de Perón en el año 1975, 29 de mayo de 1975. Y después, López Rega fue echado en julio del 75 y asume el coronel Damasco, apoyado por el teniente general Numa Laplane, que decía que era su línea profesionalismo integrado. La Fuerza Armada, en su labor, integrado al proyecto nacional. Bueno, eso terminó porque la colaboración de muchos, aún incluso adentro del gobierno de Isabel, porque el gobierno de Isabel era reformista, débilmente reformista, tercermundista, pero sin embargo ahí tenía reaccionarios a su adentro, como Calabró, golpista además, ¿no? Reaccionarios como Ivanišević, por ejemplo, pero golpista como Calabró. Y presionaron para poner a Videla. Una vez que pusieron a Videla de comandante jefe del ejército, que eso se fue para septiembre del 75, el golpe estaba en marcha. Se había discutido el programa con Martínez de Oz. La dictadura fue una represión para aplicar el plan de Martínez de Oz, muy parecido al de Milei hoy. Muy parecido al de Milei hoy. Así que no nos equivoquemos de enemigo. Hoy nosotros postulamos un frente único antifascista, un frente único anti-Milei, una amplia unidad, y después discutiremos las medidas, pero nosotros queremos aproximar a un camino que es lo que hace falta, que es una revolución de liberación nacional y social. Porque nosotros peleamos no por una Argentina que esté con uno de los bloques. Nosotros peleamos por una Argentina que sea independiente de toda dominación extranjera, como dice el acta de nuestra independencia, que para nosotros sigue siendo válida. Esto se ha hecho con esos decretos de necesidad de urgencia, son golpes de estados institucionales. Hace lo que quiere, eso no hay que permitirlo, porque vamos camino a que la Bullrich se transforme en Netanyahu, porque estos son la oligarquía argentina. Esa oligarquía sanguinaria que se repatrió a los gauchitos de el Chacho Peñalosa, que hizo desaparecer niños y grandes asesinados, sus cuerpos no aparecieron nunca en la Semana Trágica o en la Patagonia Rebelde en 1921. No tiene corazón esta oligarquía. Esta oligarquía no tiene corazón, es así. Por lo tanto, hay que impedir que sigan avanzando y que gente como Bullrich, que la vimos actuando ayer, que reprimió desde antes que empezara la manifestación, que hicieron creer que era un policía que tenía la cabeza volada, y es un periodista de Lanús. Ese chico es un periodista de Lanús y perdió masa cerebral, y estuvieron mintiendo de que no era tal cosa. Le pegaron una jubilada filmada, y yo vi cuando se ve en la filmación cuando es un policía entrenado que la golpea de espalda y tira con el palo largo y le pega en la cabeza y cae de nuca, de espalda, que yo creí que se habían matado. Eso es lo que pasó ayer. Y vimos cómo se filmaba, como un gendarme tiraba una pistola
al piso para hacer figurar después que había una pistola, o dejaron un patrullero abierto para que después grupos entrenados fueran y lo incendiaran. ¿Por qué eso lo hicieron ellos? Porque están buscando la excusa que siempre es el caos, y así decían en la época de Isabel, se crea el caos, pero ¿quién creaba el caos? Ahí Bueno, en el Senado yo me acuerdo que se había llegado a asesinar al director de una murga de carnaval. ¿Por qué? Porque le puede tocar a cualquiera. Entonces todo el mundo decía que paren esto, que paren esto. ¿Qué es lo que quisieron hacer en Santa Fe hace poco? ¿Quiénes fueron los que hicieron esos asesinatos raros? ¿Y quiénes son los que están hoy actuando detrás de motoqueros que dicen que salió en el diario? De que son grupos organizados de 80, 100. ¿Quién dirige eso? ¿Un servicio de inteligencia? ¿Quién dirige el servicio de inteligencia argentino? Santiago Caputo, que se quedó con $100 millones cuando no querían darle plata a Bahía Blanca para reconstruirla. Entonces tiene mucha enseñanza actual para no equivocarse de enemigo. De eso te quería... Que lo que se discutió 200 años atrás hasta hoy es si es gobierno para el pueblo o si es gobierno del pueblo, por el pueblo y de allí para el pueblo. Entonces nosotros peleamos por organizaciones democráticas, peleamos por cuerpo delegado, peleamos por comisiones internas, peleamos por organización democrática de abajo para que los de arriba no traicionen. Y peleamos por multisectoriales. ¿Por qué? Porque si hay otro argentinazo, no hay que decir que se vayan todos. Nosotros queremos poder decir que ingrese la Asamblea Nacional de Multisectoriales y se haga cargo del gobierno, no que se vayan todos y se queden los mismos. Y vuelva a repetirse ese péndulo histórico que nos lleva a situaciones donde generaciones y generaciones y generaciones ven frustrado su futuro o ven morir a sus hijos, a sus jóvenes. Horacio, te quería consultar, te quería hacer a modo de cierre de mi parte para los efectos del programa, una reflexión tuya. Sé que viviste cárcel, tortura y persecución por defender lo que estás defendiendo y que por supuesto yo adhiero, invito a la audiencia a que lo conozca, pero hoy en día veo muy remanido ese discurso, vuelvo al principio, el de que eran épocas de tranquilidad y que si no te metías en nada no pasaba nada. Incluso veo desde el gobierno que usa a sus provocadorcitos, que son pibitos, provocadorcitos que se van a una fiesta de disfraces en un falcón verde, vestido, se pintan un bigote porque ni barba tienen. ¿Qué le decís a esa gente que banaliza esos días, esos años que se vivieron? O sea, como que lo toma para la chacota, que no fue para tanto. Bueno, yo te estoy dando cifras. No es que te golpean en una manifestación. Después, a pesar de esa represión, a pesar de 30.000 desaparecidos y 100.000 y pico de presos, sin causa abierta, a mí me abrieron una causa que después me absolvieron ellos mismos, y en la Cámara, en la segunda instancia, el que había era un prestigioso jurista en La Plata. Cuando fui al juicio de la verdad, ahí el segundo juicio, yo decía, lean por favor lo que dijo. Dijo que yo tenía que ser condenado con el agravante de ser docente universitario, y los presos comunes se reían, me decían tordo, le hubiera convenido ser guitarrero de un quilombo, porque usted como docente tiene malos antecedentes por ser docente. Eso es jurídicamente inaceptable. Y conocí un médico ahí preso de Jujuy, de Ledesma, médico sanitarista, estaba preso, le habían dicho, porque por sus ideas primero, no hechos, por sus ideas, que aunque hoy no son peligrosas, podrían llegar a serlo. Es decir, por la suposición de que estuvo 3 años. Un delegado de propulsora siderúrgica estuvo 3 años y estuvo 2 días de delegado. 2 días de delegado. Eso es lo que era la represión. La represión es que no podía dormir en tu casa. Yo conocí gente que fue allanada, y fue allanada varias veces cuando ya estaba preso, porque iban a llevarse todo, y la última se fue enojada porque no me encontrado nada, después de 5 pasadas por tu casa. Eso fue, esconderse, fue salir de los lugares donde te podían encontrar, porque tenías suerte si te declaraban. Yo estuve preso 5 años, 3 meses y 10 días, así contado, como en las películas. Y ellos me tuvieron una semana más que lo que ellos dicen que estuve, porque de paso me tuvieron detenido una semana más hasta que me largaron. 5 años, 3 meses y 10 días.
y vi todos los que estaban presos ahí adentro. Vi de todo ahí adentro presos. Algunos de los que se habían equivocado de enemigos estaban presos, pero había sindicalistas presos. Había un sindicalista de lo que hoy llamaría la derecha sindical preso ahí, tuvo como 3 años preso, de Les Mata. Conocía a Salamanca. Yo te mandé la carta de Salamanca. Sí, la vamos a pasar. La carta y la película, donde está eso filmado y podés ver lo que decía Salamanca. Salamanca era parte de la política del clasismo, y decía, en un reportaje dice, y bueno, ¿y qué es el clasismo? Y bueno, los empresarios cuando se organizan son clasistas, de su clase. Y los obreros cuando se organizan son clasistas, de su clase, la clase obrera. Pueden ser peronistas, pueden ser radicales, pueden ser comunistas revolucionarios, pueden ser independientes. Son clasistas. Eso es lo que decía Salamanca. Y se opuso al golpe de Estado, venga de donde venga, decía. Y hoy los más activos eran los rusos, exacto, eran los rusos. Esos son los que asesinaron a Rucci, contra Perón. Esos son los que tomaron el cuartel de Azul, contra Perón. O sea que no todos fueron actos revolucionarios. Asesinar a una bebita de un capitán del ejército no es un acto revolucionario. Es un disparate y un crimen. Entonces crean una sensación de caos. Eso era el objetivo. Entonces vos preguntate, en Santa Fe empezaron a matar gente común. Qué parecido a cuando en Ensenada mataron al director de una murga, ¿no? Para que todos digan, le toca a cualquiera, no se puede vivir más. Dicen que fuerzas de servicio de inteligencia están actuando en la provincia de Buenos Aires haciendo motorrobo. Ahí lo quisieron correr con la vaina Kicillof. Yo si hubiera sido Kicillof le hubiera dicho, no, pero yo no me voy a quedar en 2 bestias que asesinaron a una bebita pisándola con el auto. Yo quiero ver quién le compra los autos y quién vende los repuestos usados. Y ahí están las manos sucias de todo el mundo. Ahí se para el robo de auto. Yo quiero saber quién le da la droga. Que no sea un dealer que está ahí en la esquina que lo agarran todos los días. Para arriba. Yo hubiera dicho de Kicillof, voy a ver todos los country, eso que dicen baldío y no son baldío, y vamos a investigar uno por uno de donde sacaron la plata para tener la casa en los country. Y ahí voy a encontrar a los jefes del narcotráfico. Porque el drogadicto es una víctima, pero el narcotraficante es un criminal. Es lo mismo que se hizo en China en la época de Mao Zedong, no en la de ahora imperialista. Entonces, yo hubiera dicho eso. ¿Quién compra los teléfonos? Acá hay yo vivo en Lanús, en la calle principal, un kiosquito que dice, no compro teléfono usado, no vendo teléfono usado, porque está cansado que le vayan a vender robados. Y la policía no sabe dónde se venden los robados para que no se vendan más, y las telefónicas no saben cómo anular un teléfono para que no se venda más. Entonces ahí hay que ir al corazón del problema. Yo hubiera contestado así. Y seguro que se iban a ir al mazo, porque ¿quién está en esos lugares? Vamos a encontrar que la conducción del narcotráfico son funcionarios civiles, funcionarios judiciales, funcionarios policiales inclusive, que están comprometidos con ese negociado. Entonces ahí está el quid de la cuestión. ¿Y quién va a resolver la seguridad? Lo va a resolver el pueblo organizado. Lo va a resolver si todos miran su calle y se ayudan entre los vecinos. Y vas a ver que para el robo. Pero eso lo están creando para decir, no se aguanta más, tienen que reprimir, hay que parar todo esto. Bueno, ahí está la consecuencia de parar un piquete de hambriento, como trataron de lograr como mérito ahí en la capital, en lo de ayer, que hay un chico, un joven, fotógrafo de acá, de Lanús, que tiene pérdida de masa encefálica. Y eso lo hizo Bullrich, y eso fue avalado por Macri, y eso fue avalado por Milei. Entonces, no es de esa manera que vamos a tener paz. Lo que teníamos en la época de la dictadura era la paz de los cementerios. Nadie podía protestar por nada. Y primero trabajabas por 8 horas, por la misma plata después trabajabas por 9 horas, y por la misma plata después trabajabas por 12 horas. Y hoy cuando tenés que trabajar en varios lugares, como en los hospitales, ahí Melchor Romero deben saber, enfermeros que trabajan 2, 3 guardias al día para poder subsistir. ¿Y eso qué es? ¿Eso es la paz que buscamos? ¿La de los cementerios? No. Nosotros buscamos la paz de que se cumplan los derechos del pueblo y la independencia nacional. Nosotros somos patriotas y luchadores populares. Y tratamos de unificar a todos los patriotas y a todos los luchadores populares en un frente único, democrático, patriótico, antifascista. Eso es lo que nosotros peleamos. Y basta de la pelea menor por carguitos o por posiciones. Basta de eso. Que se exprese la voluntad y se cumpla la voluntad del pueblo. Eso es lo que nosotros pensamos.
Es un error creer que trajeron. ¿Qué pasa trajeron? ¿Que ahora circulan tranquilos por la calle? Bueno, circulan tranquilos por la calle para ir a 20 trabajos para poder llegar. Y suerte los que pueden trabajar. Porque se paga tan poco que no alcanza para pagar ni el transporte. Y los pobres de la zona sur que van a trabajar al norte de los country no pueden viajar. Y dicen que subsidiaban. ¿A quién subsidiaban? ¿A nosotros? ¿O subsidiaban a las empresas que se comieron la plata de los subsidios? Porque ellos sí que cobraron y no invirtieron un peso y nos dejaron con los cortes de estos días. Porque no invirtieron un peso, ¿no? Porque lo que ellos quieren es dolarizar todo. Porque el cuero argentino va a tener precio internacional si acá sale más barato. Explíqueme el precio internacional. ¿Por qué el petróleo argentino va a valer el precio internacional si acá vale alrededor de $21 promedio en Boca de Pozo y se lo están pagando, lo quieren que se lo paguen a 60, a 70, se lo llegaron a pagar a 45? Eso es donde se va la plata. Se va la plata en ese alquiler que le hacen pagar a los campesinos pobres y medios, esos alquileres que son la mitad de los ingresos brutos de ese hombre que trabaja. Entonces, ¿quién tiene que ser la tierra? Del que la trabaja tiene que ser la tierra en propiedad. Y de eso no hay historia en la Argentina, porque el único que la intentó fue Artigas en 1815, que decía distribuir los territorios de la banda oriental en fracciones de 2 leguas y 2 leguas y por 2 leguas y media, dándosela empezando por los más pobres, las viudas, los negros, los gauchos, los mestizos, los indios. Así dice el estatuto, que lo pueden encontrar en internet si lo buscan. La único intento de reforma agraria. ¿Qué se hizo con Artigas? Se lo exiló. ¿Qué se hizo con San Martín, que defendió la industria del vino? Y le contestaron los rivadavianos lo mismo que podían contestar hoy. Decían, no, paren la importación para proteger al vino nuestro, que es bueno. Y le dijo Malavia, el rivadaviano Malavia, le dijo, no, porque con la competencia va a mejorar. Entonces es lo mismo, están gobernándonos neo-rivadavianos, que atacaron a San Martín y lo hicieron morir en el exilio. Y a Belgrano lo hicieron morir tan pobre que tuvo que pagar la atención médica con el único reloj que tenía. Un hombre que venía de familia rica terminó pobre. Esos son los que asesinaron a Güemes y exilaron a Artigas. San Martín, Belgrano, Güemes y Artigas fueron perseguidos por este sector que hoy nos gobierna, neo-rivadavianos. Bueno, y nos van a llevar a la misma economía que destruyó la industria nacional. Como dijo Isabel, dijo, vienen a destruir la chimenea. ¿Qué pasó? Destruyeron la economía. Y vamos a la desocupación, y vamos a más miseria. ¿Vamos a soportar eso? Eso es paz de cementerio. Todos muertos y silencio. ¿Usted diría revivir un cementerio? Esa es mi pregunta. Bueno, Horacio, quedó contestada mi consulta, la última, y para vos, para despedirnos, estamos llegando al final del programa, y por supuesto, como repetimos a la audiencia, esta entrevista va a ser recortada en varios pedazos, en varios bloques, y distribuida en nuestras redes sociales, el canal de YouTube, en Instagram, en Facebook, en el canal de Telegram, el canal de WhatsApp, etcétera. Horacio, ¿algo que te haya quedado por decir? Sí, que en esos años yo caí preso, y los que salieron a pintar por mi nombre, Ana María Carmeira, Herminia Ruiz, Carlos Polares, David Lesser, fueron asesinados. Y yo salía de la casa de Guillermo Guerini, también patriota, antigolpista y comunista revolucionario como los anteriores, y una semana después lo asesinaron. Eso es la paz de los cementerios. Y otros, y Enrique Rusconi, luchador antigolpista conocido en La Plata, que era en ese entonces trabajador de Atul, de la Universidad de La Plata, y que antes había entrado en el frigorífico de Suiz de La Plata, fue asesinado, y cuando lo vinieron a buscar una patuta de 6 personas, lo sacaron y él reconoció a uno y gritó, no son policías, son golpistas, son rusos, y lo marcó a fuego. Porque ¿qué intentaron? Decir que mientras nosotros defendíamos al gobierno de Isabel, el gobierno de Isabel nos mataba. No, fueron los del gobernador Calabró. Y llenamos el diario El Día de la Plata con solicitadas preguntando, ¿por qué, señor gobernador Calabró, en la ciudad de La Plata se asesina a patriotas, antigolpistas y comunistas revolucionarios? Eso fue, y hay que decir que no estábamos solos, porque el intendente Cartier, que estaba reuniendo
a intendentes para oponerse al golpe de Estado, fue también asesinado. Yo digo que en La Plata debía haber un monumento a los luchadores antigolpistas, que tiene que tener los nombres de lo que he mencionado y también del intendente Cartier, como muestra de que la sangre peronista y comunista revolucionaria se fundió en las calles y regó y fertilizó esta tierra. Y nosotros vamos a seguir luchando por eso. Vamos a luchar por una Argentina independiente de toda dominación extranjera, con el pueblo verdaderamente gobernando, un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo recién, pero del pueblo, con estructuras democráticas que vamos a promover en todos los lugares, cuerpos delegados en todos los lugares, multisectoriales en todos los lugares, que respeten, que reivindiquen a las que nos expresen las pymes, los verdaderos empresarios nacionales. Demos un lugar en el campo a los campesinos pobres, a los campesinos medios y a los campesinos incluso ricos, una parte de ellos que son perjudicados. Terminemos con este latifundio que tiene grandes latifundios extranjeros de 1 millón de hectáreas como Benetton, o los latifundios del inglés Lewis, que impide que podamos los argentinos ver el lago escondido porque se hizo dueño de él. Tenemos otra Argentina y necesitamos una Argentina integrada e integral, que tenga toda la integridad territorial y tenga las Malvinas otra vez, y podemos tener una proyección antártida que es la que nos corresponde por nuestra historia, porque somos el primer país que estuvimos allí. Entonces hay una Argentina marítima y fluvial que está al oriente, que lo gobiernan la NATO y los ingleses, en la más grande base naval extranjera de América Latina, en las Malvinas, dirigida por un triángulo que tiene otros vértices en Punta Arenas y en Montevideo, y que chupa nuestras riquezas desde el Paraná, que ahora le dicen hidrovía, que van hacia Montevideo, y nos impide controlar el mar, que tenemos una costa marítima que es la quinta en el mundo, con 6.800 kilómetros de extensión, y no tenemos ni para defenderla. Y mientras tanto se hunde un astillero, como el de Río Santiago, que podría fabricar los buques que necesitamos para esa defensa nacional. Nosotros somos partidarios de defender ese proyecto de independencia con una defensa nacional popular, patriótica, integral e integrada. Nosotros creemos que hay militares como fue el general Mosconi, el general Perón, como fueron los militares radicales que se sublevaron contra el golpe del 30, como el teniente coronel Pomar, que van a estar también, hay un lugar para ellos, oficiales y suboficiales que fueron capaces de combatir en Malvinas, a pesar de la conciliación que de algunos dirigentes que fueron a negociar y que siguen hoy negociando con los ingleses, admirando a la Thatcher, asesina, como lo hace Milei públicamente, y permitiendo que aviones y buques ingleses circulen por nuestro mar libremente, diciendo que incluso no violaron nada, como hace este ridículo ministro de Defensa disfrazado de militar de película, que no fueron capaces de actuar en Bahía Blanca como tenían que actuar. Bueno, Horacio, porque a ellos no les importa el sufrimiento del pueblo. Bueno, y ahí hasta dejaste justo enganchado para un tema para el cual te vamos a convocar en otro programa, en otro contexto, a hablar del caso de Bahía, porque leímos tu informe y vamos a ahondar en ese tema. ¿Te parece en otra comunicación hablaremos de ello? No hay ningún problema, cuando quiera. Bueno, un abrazo y muchas gracias por haberme permitido expresarme. Por favor, y a vos gracias por participar de este espacio entre esta radio. Estuvimos en comunicación con el doctor Horacio Micucci, miembro del Partido Comunista Revolucionario y, por supuesto, un amigo de la casa.